Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Bien, Dios me los bendiga. Le damos gracias al Señor porque nuevamente estamos en su casa y yo sé que hoy vamos a recibir palabra de Dios, palabra de Jehová. Estamos en la serie, ¿verdad? Historia de fascinantes de vidas olvidadas y hoy vamos a hablar sobre Saúl. Quería darle las gracias a la hermana Catherine que me sustituyó con la clase de Samuel, que yo sé que dio una excelente clase, así que tenemos muchos maestros muy buenos que tenemos que ir usando, amén. Así que gracias, Catherine. Así que le damos gracias al Señor por los maestros que tenemos. Así que hoy tenemos Saúl, el rey que no quiso someterse. La vida de las personas es un poquito desconcertante y por eso los psicólogos tratan de estudiar la conducta del ser humano. Porque no hay un ser humano idéntico a otro. Aún los gemelos mellizos, por más que se parezcan físicamente, su personalidad, sus acciones, sus deseos son muy diferentes el uno al otro. Y el autor expone que como nosotros somos diferentes, pues no vamos a encontrar una persona idéntica a nosotros, pero él clasifica en 4 grupos a ciertas personas. Y nosotros nos podemos identificar en esos 4 grupos. Por ejemplo, él menciona que hay un grupo de personas que se pueden parecer a los autos de carrera, que van a velocidad rápida, son personas que se mueven a una velocidad ligera, van tan ligero que solo se detienen para comer y tomar energías nuevamente para seguir la carrera. O sea, están envueltos en muchas actividades. Y cuando terminan tan cansados, porque es como si su tanque de gasolina se hubiese vaciado, terminan tan cansados y agotados que no dejan huellas en ninguna persona. Pero tenemos otros que él los compara con los meteoritos. Sabemos que los meteoritos recorren vertiginosamente el espacio para luego caer, ¿qué? Estrellados sobre la tierra. Entonces son el tipo de personas que saltan a la fama por haber logrado algo rápidamente, pero así como saltan a la fama, vuelven a caer precipitadamente en el olvido. Y nosotros hemos tenido quizás artistas o deportistas que usted ha seguido, que de momento han estado aquí y después usted pregunta, ¿y dónde está? ¿Qué se hicieron? Y cuando averigua o hace un search, ¿verdad? O busca información, ahí le viene toda la información de que esa persona ha caído precipitadamente o porque asesinó, o porque se metió en drogas o porque X o Y razón. Otros, el autor los compara con los ríos que corren. Y esto él compara a aquellas personas que son consistentes. Nosotros sabemos que el río corre consistentemente, solidarias, calladas, profundas, efectivas, que trabajan sin esperar que sean como estrellas de popularidad, pero trabajan a un paso que van llevando consigo todas las personas hacia sus metas y sus logros. Y son aquellas personas que pueden dejar una huella en su destino. Pero nos habla del perfil de un techo. Y a mí me llamó la atención esta última, porque aquellos que trabajan en techos, yo siempre que miro los que trabajan en techos, es un trabajo bien peligroso. Y el que va subiendo la empinada de un techo o la empinada de una montaña, no sube ligero. Va subiendo lentamente por ese techo. Pero sabemos que si se cae de ahí, si cae, la caída en picada es que desastrosa. Puede ser mortal. Entonces, este tipo de persona que es así, son personas con muchos talentos. Las personas que logran
tener el perfil del techo, dice el autor, son personas inteligentes, personas con un atractivo físico, si usted se puede ubicar en ello, personas con ventajas para lograr el éxito, pero de momento caen en picada, porque algo en su carácter cambió. Pudieron lograr muchas cosas, llegaron bien alto, a pasos lentos, pero lograron grandes éxitos. Y cuando ya estaban en la cima, se ven envueltos en el caos de su propio yo, de su propio egoísmo. Empiezan a enorgullecerse, son las personas que empiezan a ser rebeldes, empiezan a mostrar escándalos, empiezan a mostrar engaño, vergüenza y finalmente caen en un fracaso profundo. Ya esa persona, en vez de ir subiendo ese techo, va bajando, 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 hasta que su vida se vuelve un caos. Lamentablemente en la Biblia tenemos todos estos perfiles, pero el autor enfoca que va a clasificar a Saúl en el perfil del techo, ¿verdad? Del perfil de ese techo. Mire, hay una frase que nos da el autor Charles Swindoll. Dice, la influencia de una vida, ya sea positiva o negativa, grande o pequeña, no se puede medir con precisión antes de que esa vida haya cumplido todo su ciclo. Qué poderosa esa frase. El autor nos explica en su libro que cuando él hace sus graduaciones en el seminario de Dallas, que él es un profesor ahí, él dice que cuando él le da el certificado a sus estudiantes, le dice, no te voy a felicitar hoy. Hoy has logrado una parte de tus metas. Y qué bueno que lograste un certificado. Pero quiero felicitarte de aquí a 30 o 40 años para ver cuán consistente has sido con lo que aprendiste en este seminario. Quiero felicitarte para saber cuánto eso que tú metiste en tu mente llegó a tu corazón. Y lo sabes interpretar y lo sabes aplicar. Y esta es la realidad de esta frase. Hoy vemos personas que las vemos con muchos dones, ¿verdad? No sé si pude lograr escribir eso, quizás no. Pero él enfoca algo y nos hace una advertencia como iglesia. Dice, tengamos cuidado con la tentación de formarnos una opinión prematura de ciertas personas, especialmente quienes han sido bendecidas con muchos dones. ¿Sabe? Nos hace esa advertencia porque el ser humano rápido nos mueven y nos agradan las personas con muchos talentos y muchos dones. Y eso es bueno. Pero a veces caemos en el error de impresionarnos tanto con ese tipo de personas dentro de la iglesia o aún fuera. Y caemos en el error de ver solo las cualidades externas sin mirar la profundidad de su corazón. Y es verdad que nosotros no podemos analizar el corazón de nadie excepto Dios, pero Dios quiere que nosotros miremos los frutos. Hay algo que no nos puede impresionar ni apantallar de primera impresión. Hay que ver los frutos de esa persona en el tiempo. Eso es bien importante como iglesia, como líder, como pastor. Yo tengo un lema que siempre que llegan miembros, tengo la parte de decir, va a ser una gran oveja. Tengo la fe de que será una gran oveja en Iglesia Senda. Pero también tengo la otra parte que digo, espero que muestre sus frutos. No me voy a apantallar, no me voy a ilusionar, no lo voy a poner en un pedestal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar fruto para poder llegar después a decir, wow, verdaderamente ese es un líder de Dios, ese es un hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente. Mire, cuando Dios nos trae a Saúl en la clase de hoy,
va a comenzar con el final de Saúl, pero después volvemos al principio del capítulo, cómo fue escogido Saúl. Pero Saúl escribió su propia lápida, su propio epitafio, como dice el autor. Usted sabe que usted va a un cementerio y están las lápidas con los nombres de las personas, el año que nacieron, el año que murieron, y muchas de esas lápidas tienen escrito algo importante. Aquí murió un gran artista, aquí murió un guerrero, aquí murió un soldado, aquí murió un artista de cine, qué sé yo, le ponen cualquier cosa, aquí murió una gran madre. Cada cual escribe, cada familiar escribe lo que quiere poner en esa lápida, dependiendo de lo que la persona haya vivido o haya impactado en la comunidad, en el hogar, en su familia. Saúl escribió su propia lápida. Mire, cuando nosotros miramos 1 de Samuel 26, 21, ¿quién me lo quiere leer? Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Mire, en este capítulo, anterior a este capítulo, si vamos a las escrituras, porque no lo podemos leer todo, anterior a este capítulo, David se acerca al campamento de Saúl y Saúl está dormido. Y como Saúl está dormido, David se acerca con uno de sus guerreros y le dice, vamos a llegar al campamento de Saúl. Se acerca y el guerrero le dice, Dios ha entregado a Saúl en tus manos hoy. Y David dice, Dios me impida matar al ungido de Jehová. Y deja a Saúl tranquilo, lo deja quieto, se lleva una parte de su túnica como muestra de que estuvo allí, pero deja a David tranquilo. Por eso es que en esta parte usted ve que Saúl le está hablando a David. En este capítulo Saúl le está hablando a David y le dice, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Saúl se había convertido en un corredor de asesinar a David. Se había convertido en un hombre de odio y el deseo en el corazón de Saúl en todo su proceso era asesinar a David. Por eso es que en este momento le dice, no te haré ningún mal. No, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. O sea, Saúl le dice, no te haré mal porque hoy veo que tú, pudiendo haberme matado, teniéndome en tus manos, no lo hiciste. Respetaste una orden. Recuerde que el título de esta clase es Saúl, el hombre que no quiso someterse. Pero aquí vemos un contrincante sometiéndose a la autoridad de Saúl, aún en momentos en que pudo haberlo matado. Porque el guerrero le dice, Dios te lo ha entregado, David. Mira qué bueno es Dios, te lo ha entregado en las manos. Mátalo, matémoslos. Entonces, ahí es donde viene la palabra que queda en la lápida de Saúl. He aquí, yo he hecho neciamente. Mi vida ha sido necia. Todo mi reinado ha sido necio. He errado en gran manera. He actuado neciamente. Esas son unas palabras que salen del corazón de Saúl ya en su etapa final, en su etapa que ya casi iba él mismo a asesinarse. Él pronuncia estas palabras. O sea, a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque de acuerdo a cómo usted viva, será lo que usted deja como herencia a otros. Será lo que usted deja como ejemplo a los demás. He vivido neciamente. O mi lápida va a decir, he vivido victoriosamente. He sido una fiel seguidora de Dios. He cumplido los compromisos de Dios. He llevado a cabo mi ministerio con fidelidad. He acabado la carrera con altura, con mi Dios, con mi compromiso a mi Dios. Y todo esto lo vemos
en esta lápida de Saúl. Hay algo que dice el pastor Sassuino, que cuando trata de atraer un miembro a un ministerio, a una posición ministerial, lo primero que le pregunta es: ¿qué quieres al final de tu vida diga tu lápida? Eso nadie nos lo dice en una entrevista. Es muy raro que alguien nos mencione la muerte en una entrevista. Pero Charles Swindoll dice que ningún miembro o staff de su iglesia no pasa sin que él le haga esa pregunta. ¿Cuál es lo que tú quieres esté escrito en tu lápida? Es una pregunta un poco fuerte. Así que vamos a la parte más importante. Antes de Saúl ser rey, hay una decisión que el pueblo de Israel tiene que tomar. Las decisiones nos pueden llevar a nosotros a la destrucción o a la victoria. Depende cómo tú tomes una decisión en tu vida, puede llevar a tu familia a la ruina o a la victoria. O sea, las decisiones no las podemos tomar al azar o pensando humanamente esto me va a favorecer. Las decisiones las tenemos que tomar orando y buscando la dirección de Dios. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos muy jovencitos, yo y el pastor en la universidad, nos tocó tomar una decisión, siendo novios, muy ignorantes todavía, inmaduros quizás en muchas áreas, pero en otras muy conscientes de que teníamos que buscar la dirección de Dios. Y yo recuerdo que yo le dije al pastor, cuando al pastor le dieron 3 ofertas de trabajo y las 3 ofertas, las 2 más caras, no salieron en nuestra oración, salió la de menos, que era Georgia. Nosotros dijimos, pues Dios nos quiere en Georgia. Si le hubiésemos dicho esto a un familiar de negocios, dice, ustedes niños, ignorantes, ustedes son, por favor, se van a dejar llevar por esa oración loca que hicieron y van a despreciar un trabajo en Nueva York con más dinero, otro era en Detroit y otro en Tennessee con más dinero y van a coger ese de menos. Dejen esas boberas, por favor. Olvídense de esa oración, Dios no los guió. ¿Verdad que parece lógico? Yo diría que es lógico también. Pero oramos y a los 2 nos salió el papelito de Georgia. Eso que a nosotros nos salió, eso nosotros no llegamos aquí a Georgia y a la semana que llegamos ya teníamos todo el picture completo de lo que Dios iba a hacer. Pero sí teníamos los pasos de obediencia, los pasos de la búsqueda de Dios. Y cuando usted busca la dirección de Dios, Dios lo va a canalizar a sus propósitos y a sus planes que a la larga te dan bendición a ti. Te dan bendición a ti. Porque cuando tú quieres honrar a Dios, Dios se complace más en bendecirte a ti o en bendecir a los tuyos. Y hoy la trayectoria ha sido ya más de 30 años. Y cada vez que yo miro Iglesia Senda, digo, oh, eso era lo que yo no vi, pero tú viste. Tú viste en mi futuro, tú viste lo que nosotros podíamos hacer, hacia dónde nos ibas a llevar. Entonces las decisiones, aún en tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio, póngala en oración. Póngala en oración para que usted no se equivoque. Que sea Dios quien lo dirija. Que sea Dios es quien los guíe. Mire, el pueblo de Israel tomó una decisión. Desde que Josué falleció hasta que Saúl tomó el trono, la nación de Israel era dirigida por jueces y sacerdotes. No eran una monarquía, no tenían un rey como las otras naciones. Pero llega un momento en que ellos dicen, nosotros no queremos una teocracia. Y una teocracia, los teólogos lo llaman como un pueblo gobernado por Dios. Dios gobernaba al pueblo de Israel y le hablaba a través de los jueces y a través de los sacerdotes y los profetas. Así que el pueblo se cansó de la teocracia, se cansó del gobierno de Dios. Y mire lo que nos dice 1 Samuel 8, 1 al 5. ¿Quién me lo quiere leer rápidamente? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel.
El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se volvieron atrás la avaricia. Bueno, volvieron tras la avaricia, y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Sigue el otro slide, por favor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ok, aquí viene el pueblo de Israel, algo que se había ganado Samuel de gratis, ya estaba viejo, ya no se movía como antes. Y usted dirá, bueno, pues es normal que ya está viejo, reemplacemos por uno nuevo. Pero el punto es que no todos los viejos los quiere reemplazar el Señor. Pues es que tenemos que tener mucho cuidado. A veces queremos mover todos los viejos y los viejos a veces el Señor dice todavía le queda. Y a veces el joven se quiere meter y lo que hace es que hace un daño. Entonces tenemos que tener cuidado. Primero le dijeron a Samuel, mira, ya tú estás viejito, queremos a alguien que se mueva con fuerza, que tenga nuevas ideas, que pueda hacer esto diferente, que cambie la música, que haga esto diferente, ¿verdad? El pueblo se empezó a cansar de la vejez. Sus hijos se habían descalificado porque habían irrespetado al pueblo. Habían sido irrespetuosos en la casa de Dios. Así como los de Elí, que fueron irrespetuosos, los de Samuel siguieron el mismo cuento. Hubo algo en los sacerdotes, ¿verdad? Tanto Elí como Samuel, que sus hijos se desviaron. No hubo un control, ¿verdad?, de sus hijos. No hubo esa exhortación fuerte para parte de sus hijos. Y yo no estoy juzgando, porque no siempre las acciones de los hijos es a causa de los padres, porque reconozco que hay padres muy buenos y luchan porque hay hijos rebeldes, pero en general no debe ser, ¿verdad?, lo cotidiano, sino la excepción. En general debemos tener hijos que podamos subyugar y someter si somos hijos de Dios. Así que mire lo que hace Samuel, el pueblo pide. Ustedes, tus hijos, han sido descalificados y queremos ser como todas las demás naciones. Un peligro. Queremos ser igual que todos los demás. Y creo que ya el Señor nos ha venido hablando a través de los mensajes los domingos de las 7 iglesias. Un peligro querer ser como los demás. Un peligro porque cada ministerio es único. Y Dios no se mezcla con el pecado. En Dios no hay mezcolanza con el pecado. El pecado es pecado y lo puro es puro. Por eso es que la iglesia tiene que tener mucho cuidado en decir, no, yo me quiero parecer a todas las iglesias que están por aquí porque se me van los miembros. Pues vete. Si tú quieres estar en el pecado o estar a media, pues mejor vete. Porque Dios quiere una iglesia que esté firme en Él. Una iglesia que esté pura, que esté limpia. Que fallamos, sí, porque no somos perfectos. Pero que continuamos en pecado, ¿no? Porque ya es rebeldía. Ya es una iglesia rebelde. Ya nos convertimos en ovejas rebeldes. Esta petición disgustó a Dios. Leamos rapidito 1 Samuel 8, 7 al 9. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todo lo que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues yo su voz, pero advertirles solamente y mostrarles cómo les tratará el rey que reina sobre ellos. Aquí viene, esta petición disgustó a Dios y disgustó también a Samuel. Y mire lo que explica ahí claramente, porque usted es bien entendido,
el Señor les enfatiza a Samuel, quédate tranquilo, porque no te han desechado a ti porque eres viejo, sino que me han desechado a mí. Me han desechado a mí y esto va a traer consecuencias. El Señor le dice, Dios le dice a Samuel, pero déjalos quietos, déjalos que decidan, déjalos porque me han desechado a mí, pero quiero que les adviertas algo. Quiero que estés bien presto porque le tienes que advertir cómo será el rey que reinará sobre ellos. Mire qué tremendo. Esto es la crónica de una muerte anunciada. O sea, no es nada que ellos no supieran, no es nada que ellos no sabían. Esto fue que Dios les habló claro y le dijo, pero diles lo que viene. Y mire, yo le voy a resumir el versículo que viene, pero va a estar en la pantalla. Primera de Samuel 8, 10 al 12. Mire lo que dice las consecuencias de someterse a un rey humano. Primeramente, ese versículo dice que este rey reclutará al ejército y los pondrá ellos al frente. ¿Serán carnada de qué? De otro ejército. Eso es lo que primero le dice. Dice que serán obligados a arar y cosechar los cultivos del rey. Tomarán las hijas de ustedes y las obligarán a cocinarle, a hacerle perfumes, a hacerle masaje, a hornear pan día y noche. Eso es lo que le dice el Señor. Les quitará los mejores campos. Los huertos y los olivos se los darán a sus oficiales. Sus cosechas y sus uvas las repartirán entre los oficiales del reino. Mire qué tremendo. Exigirá lo mejor de sus ganados. Sus burros serán para ellos y ustedes serán sus esclavos. Mire, yo después de escuchar toda esa lista, que primero tendré que estar cocinando, seré carnada. Ya vi que no me gusta cocinar. Seré carnada, primero al frente de la batalla, después cocinar todo el día, pastor. A mí no me gusta cocinar. Cocinar todo el día. Me va a quitar parte de mi casita. Ese la busca, él sobrevive. Me va a quitar parte de mi casa, de mi tejeno. Me va a quitar el perro, el carro. Me va a quitar las uvas. Y por último cierra el trato diciendo, serás un esclavo. Mira, hermano, el pueblo de Israel era terrible. Porque después de haber recibido toda esa reprimenda, porque Dios es justo, estas eran las consecuencias de someterse a un rey pagano. Y en ese versículo dice, tomará, tomará, tomará. O sea, ese rey que ellos iban a tener no le iba a dar. Le iba a quitar, a quitar y a quitar y a quitar. ¡Qué terrible! Nosotros sabemos que Dios es grande y que cuando reina Dios nos quita para darnos más. Así es nuestro Dios. Cuando me quita algo es porque me va a dar algo mejor o mayor. Pero este reino iba a ser terrible. Pero tras esa advertencia, mire lo que hace el pueblo de Israel. Primera de Samuel 8, 18 al 20. ¿Quién me lo quiere leer? Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Dios amado, cuánta terquedad, cuánto irraciocinio, ¿verdad? Mucho hemos estado así, ¿ah? Cuántas cosas el pueblo de Israel estaba ciego. Dijeron, pues fíjate, Samuelito,
que aunque me pongan a cocinar, aunque me pongan de carnada, aunque yo sea un esclavo, fueron como corderos al matadero en el sentido del mal. Dijeron, no, pero queremos ese rey. Eso es algo que yo digo, Dios mío, 1 más 1 es 2. Aquí fue 1 más 1, son 10. Porque no pudieron ni calcular, no pudieron ni pensar y decir, espérate, todo lo que vamos a perder y nos lo está diciendo Dios. No es que nos lo está diciendo cualquier persona. Nos está hablando Dios todo lo que vamos a perder. Y dijeron, aún así, todavía queremos un rey. ¿Ah? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Aún así, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Aún tú me hablaste, Dios, que me fuera para allá y yo me voy. Aunque tú me digas que no, yo me voy. Aún así, si me dijeron que me callara, no me voy a callar, lo voy a decir. Aún así, si me voy a mover porque soy yo la que me mando. O sea, es como una actitud de que ese pueblo decía, me rijo yo y no me riges tú, Dios. Me rijo yo. Y esto es bien peligroso porque estaban dispuestos a perder su singularidad, a perder su respeto, a perder su dignidad, a perder su valor ante los ojos de Dios por un capricho de quiero ser igual a las demás naciones. Por un capricho de que yo quiero ser igual a otros. Que yo quiero que me miren como alguien que soy del mismo grupito. Entonces, a veces cancelamos la integridad cuando también estamos en un grupo aniquilando a otro de la iglesia y nos convertimos en parte de esa fachada, de ese relajo. Usted pierde su dignidad. Usted pierde su enfoque cuando queremos ser igual a los demás. Cuando no hay un alto de decir, espérate, hay que tomar la dirección correcta. ¿Has hablado con el hermano? ¿Has orado por esta decisión que vas a tomar? ¿Que por qué te expresas así? ¿Tienes todos los datos correctos? ¿Ah? ¿Por qué juzgas de esta manera? ¿Estás juzgando la apariencia? ¿O conoces datos que me puedes verificar ante esa persona? Pues son muchas cosas que a veces nos envolvemos y perdemos la dirección, la identidad, el propósito y el destino señalado por Dios. Eso estuvo dispuesto el pueblo de Israel a hacer. No, dame el rey y olvídate que pierda el alma, que me vaya al infierno, pero me voy con todo y esa fama y esa semejanza a mis otras naciones. Eso fue lo que dijo el rey. Samuel en oración, porque Samuel era un hombre de Dios, pese a que sus hijos, ¿verdad?, no los pudo subyugar. Pero Samuel era un hombre de Dios. Y comenzó a orar y decir, Señor, pues tenemos que ungir a un rey. Hay que buscar ese rey porque el pueblo lo pide. Pues vamos a darle rey. Y en los capítulos capítulo 9 y capítulo 10 hay un cuadro de lo que era Saúl. Saúl dice las escrituras, que no lo vamos a leer porque nos quedaríamos aquí hasta mañana, pero las escrituras dicen que Saúl era de entre todas las tribus súper guapo, o sea, un galán de cine. Era guapísimo, de eso que cuando entrara las mujeres se quedarían. ¿Pero qué entró ahí? Sería como el pastor. Bueno, la Biblia dice que era, mira, la Biblia no exagera, dice que era el más guapo de Israel. Eso era un galán, no un galón, un galán. Era guapo, no solamente guapo, dice que su estatura era alta, me perdonan los chiquitos, dice que su estatura era alta. No quiero ofender a nadie pequeño, pero eso es lo que dice la escritura, que era alto, guapo y abusador. Váyase a las escrituras, no estoy exagerando. Dice que era muy guapo
y alto, y fornido, y elegante, y tenía un misterio. Era modesto. Eso dice las Escrituras. O sea que el chico, tras de ser guapo, tras de ser alto, el Saúl, se comportaba tranquilito, de esos misteriosos que las mujeres dicen, ay, ¿qué habrá ahí detrás? ¿Qué habrá detrás de ese hombre tan serio y tan callado? Porque eso, no, las mujeres se ríen, pero les llama la atención el hombre tranquilito y calladito y que usted no sabe qué hay detrás, porque quiere averiguarlo. Pues así era Saúl. La Biblia me dice que era así. Pero más que eso, en 1 Samuel 9 al 21, Saúl demostraba una capacidad de modestia. Y no era una modestia falsa, era una modestia verdadera. Recordemos que Saúl está empezando a subir el techo de la fama. Saúl era modesto. ¿Quién me quiere leer 9:21? 1 Samuel 9:21. Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Mire, va Samuel a buscar al rey y escoge de la tribu de Benjamín, escoge a Saúl. Y Saúl se queda pasmado, dice, ¿cómo? Si mi familia de todas las tribus es la menos importante. O sea que Saúl era modesto. Saúl reconoció que había otras familias de las cuales podía salir el rey de Israel. Y él dice, ¿cómo usted me habla así de que yo voy a reinar, de que yo voy a tomar el reinado, de que usted me va a ungir a mí? Si yo de todas las familias, la mía es la menos importante. Imagínese usted que usted esté en una iglesia y llegue alguien y diga, quiero mandar una familia para que vaya con el presidente Trump en su carruaje. Y usted allá en la esquina dice, bueno, a mí no me cogerá, quizá cogerá a los pastores que siempre están al frente, quizá cogerá a alguien. Pero va y allá escoge al más calladito, al hermano Walter, allá coge al hermano Walter. Y dice, Walter el que va con Trump en el carro. Todo el mundo se queda, pero ¿por qué Walter si es calladito y tranquilito? Pero Dios escogió a Walter. Y mira, así se sentía Saúl. Saúl en ese momento dijo, pero ¿por qué me escogió a mí? Pero porque Saúl era modesto. Y Saúl comienza a reinar y algo que le da una gran popularidad en el pueblo de Israel es que él tuvo victoria sobre los amonitas. Y le estoy dando un resumen para poder entrar a lo que viene. Él tuvo una victoria sobre los amonitas y los amonitas eran los descendientes de Lot, sobrino de Abraham. ¿Sabe lo que los amonitas eran? Eran un pueblo quisquilloso y majadero, que todo el tiempo le quería quitar las tierras, así como Lot le quitó la tierra a Abraham. Los amonitas tenían esa misma herencia. Siempre querían tomar las tierras de los israelitas. Y Dios había dado una orden al pueblo de Israel. Dejen los amonitas quietos. Eso era una orden que está en la Biblia. Dejen los amonitas quietos y no les quiten sus tierras. Le había dicho al pueblo de Israel. Pero como ellos se habían vuelto quisquillosos y todo el tiempo estaban molestando como los filisteos al pueblo de Israel, Saúl dijo, vamos a atacar a los amonitas. Ya ahí comenzó un poquito mal. Porque hay una parte en las Escrituras, olvidé poner la cita, donde dice claramente que dejen a los amonitas quietos. Eso era una orden de Dios. No los molesten, déjenlos por ahí quietos, errantes. Pero Saúl se molestó y los atacó. Esto le dio una victoria a él de una manera poderosa en la multitud. Y empezó a sentirse inflado. Dijo, oh, yo he ganado la victoria. Y imagínense, el guapo, alto y ahora inflado porque había ganado batalla. Eso iba a ser tremendo. Ya él estaba que no cabía. Ya empezaba el orgullo en el corazón de Saúl. Y mire, aquí es que comienza la crisis del pueblo de Israel.
Y vamos hoy, hay 3 áreas de la decadencia de Saúl y solo vamos a discutir hoy una. Las otras 2 las vamos a discutir la semana que viene, el viernes que viene. Pero la Biblia revela la decadencia de Saúl con 3 escenas breves pero bien reveladoras. La primera fue su arrogancia en Gilgal, que esa la vamos a discutir hoy. Su obsesión por ganar y la insubordinación de Amalek. Esas 3 fueron las caídas de Saúl. Pero hoy vamos a estudiar su arrogancia en Gilgal. Y vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a leer 1 de Samuel 10 al 8. Rapidito. Luego desciende Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y demás instrucciones. Ok. Hay un encuentro entre el pueblo de Gilgal y el ejército de Israel, pero Samuel le da unas instrucciones claras a Saúl. Y fueron bien claras. Le dijo, vas a esperar 7 días y no solo vas a esperar 7 días, tienes que esperar esos 7 días porque después de esos 7 días yo daré las instrucciones. O sea, quien iba a dar las instrucciones no era Saúl, era Samuel. Entonces vemos aquí un momento donde se le pide algo a Saúl y vamos a ver qué pasa. Saúl sobrepasó la autoridad de Dios y de su líder. Recuerde que Dios dirigía al pueblo de Israel y Samuel era un sacerdote elegido por Dios y era donde Dios se comunicaba directamente al pueblo de Israel. Así que mire lo que pasa en esta situación. 1 de Samuel 13, 8 al 9. ¿Quién me lo quiere leer? Durante 7 días Samuel esperó allí, según las instrucciones de Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Aquí está Saúl con un panorama humano que parece lógico, porque Saúl comienza a esperar allí a Samuel y el pueblo filisteo tenían mayores en número, tenían mejores lanzas, mejores carros de a caballo, que es como diríamos hoy, Rusia con Ucrania, más tanques de guerra, más misiles, más ejército, un país más grande contra un país que parece una hormiga. Y así empezó a verse el pueblo de Israel. Saúl se sentó a esperar a Samuel. El primer día no pasó nada. El segundo día se acercaron las tropas. Y dice la Biblia que, no lo vamos a leer aquí, pero usted lo va a leer en su casa, dice que el ejército de Israel comenzó a dispersarse. Comenzaron a tener miedo a ir a las cuevas, porque empezaron a ver los carros, empezaron a ver las lanzas que tenían los filisteos, empezaron a ver todo el ejército y los soldados de Saúl comenzaron a dispersarse por las cuevas. Mire qué tremendo cuando vamos a un lugar sin la presencia de Dios. El temor nos arropa, el temor nos arruina, el temor nos paraliza y puede hacer hasta que el enemigo nos destruya. Por eso es bien importante a toda decisión, toda orden que se nos da, tener el cuidado de orar y no romperla. Porque Dios ha puesto primeramente, Dios está en este lugar y después pone líderes. Los líderes nos dan instrucciones, no por capricho, no porque queremos ganarnos la gloria y tener sometido al pueblo, sino porque es el orden de Dios.
Porque si nosotros vamos a un trabajo y sobrepasamos una instrucción de un jefe, ¿qué usted va a esperar de eso? Una reprimenda quizá, la primera, pero la segunda lo van a votar. Usted no es de nuestra confianza. A usted se le dijo que no hablara con la secretaria del otro piso y usted fue chinguín, subió las escaleras y habló con esa secretaria lo que se había discutido en privado. Error. Usted está así de que lo votemos de la empresa. Pero en la casa de Dios se nos hace diferente. En la casa de Dios decimos, no importa, a mí no me van a votar. Y si me votan me subo por la ventana y sigo siendo rebelde, o me subo por la de atrás y sigo siendo yo. Y me tienen que aguantar aquí los pastores, los líderes, medio mundo me tiene que aguantar con mis berrinches y con todo lo que yo diga. Mire, Saúl hizo eso. Saúl se sentó, es que esto hay que verlo desde el panorama actual. Saúl se sentó y como vio que todo el mundo había desertado, dijo, ¿qué yo voy a esperar por esas instrucciones de Samuel? ¿Qué yo voy a esperar por Samuel? Él es el único que ofrece holocausto. No, yo lo voy a hacer. Yo no voy a esperar por Samuel. No. ¿Qué va? Mi pueblo se está oyendo y yo tengo que hacer mi labor. Parecía lógica la decisión de Saúl humanamente, pero en cuanto a la dirección de Dios, estaba muy equivocado. Estaba muy errado. Primero, porque esta acción implicó 3 grandes errores en la vida de Saúl. Los reyes no podían ofrecer holocaustos ni ofrendas por el pueblo. Esto era exclusivo a los sacerdotes. El primer error de Saúl es subordinar, suplantar una posición. Eso es como si yo tomo y el pastor da una orden de que yo no hable con la junta y yo vengo y detrás del pastor le hago un mitin y reúno a la junta y digo, mira, esto es así, y yo me enteré de esto y esto lo vamos a hacer así. Errado. Porque estoy pasando primero la orden de Dios y la orden de un líder. No porque sea mi esposo me voy a tomar esa ventaja. Porque eso me va a demandar Dios. Lo mismo a cada uno de nosotros en nuestro liderazgo. Hay un orden y nosotros vamos bajo ese orden para que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Dice, era Samuel quien iba a comunicar los planes de batalla del Señor. No era él. No era Saúl quien iba a comunicar los planes de batalla, las instrucciones. Mas, sin embargo, él pasó eso. Saúl tomó la decisión de confiar en ¿quién? En sí mismo, antes que en Dios. Dijo, yo mejor confío en mí antes que en el Samuelito ese que se está quedando, que no acabe y llegue y ya me tiene desesperado. Mire, hermanos, lo peor que puede hacer una persona es tomar una decisión en desesperación. La desesperación te nubla el sentido. Cuando más desesperado usted esté para tomar una decisión, sea cual sea, ministerial, de hogar, de trabajo, es el momento de orar. Es el momento de tranquilizarnos y decir, Señor, aquí estoy desesperada, estoy a punto de dar un brinco, ayúdame, guíame, dirígeme si esto viene de ti o no, si no, dame paz y tranquilízame, calla mi espíritu. Y mire, Dios lo hace, porque a Dios le encanta a la persona que busca su dirección. Mire, el Saúl hacer este acto comenzó la cuesta descendente del orgullo y la arrogancia a ir en picada. Porque ya Saúl pasó 2 puntos importantes. Sobrepasó la orden de Dios y la orden de su líder, Samuel. 2 detalles muy fuertes que él rompió.
Mire, el orgullo siempre busca culpables. Vamos a leer primera de Samuel, ya estamos terminando, 13, del 10 al 12. A ver qué nos dice ahí. Y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel. Saúl le salió al encuentro para saludarlo y Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl respondió, cuando vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reuniéndose en Migmas. Entonces pensé, los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí y yo no he implorado el favor del Señor. Por eso me vi forzado y ofrecí el holocausto. Mire, hermano, lo peor que uno puede tener en un ejército, ya sea de la iglesia o de un trabajo, es una persona desesperada. Una persona desesperada le manda a la agencia pica a usted. Sí, se la barata. Y una persona desesperada sin Dios también mata un ministerio. Mata un ministerio. Porque Saúl, en vez de ponerse a orar por Samuel, Señor, tráeme a Samuel, se puso a mirar los lados laterales en vez de mirar hacia arriba. Por eso es que ahí dice bien claro, es bien importante ver este versículo. Dice, pues cuando vi que no venía, dice que se dispersaba la gente, o sea que se puso a mirar lo que estaba pasando. En vez de orar, se puso a mirar las circunstancias. Se puso a mirar que el ejército dispersaba. Se puso a mirar lo que le rodeaba. En vez de orar y decir, Señor, tráeme a Samuel. Porque esto está desbaratándose, tráeme a Samuel. Pero no, él se puso a mirar lo que estaba pasando y a contemplar lo que estaba pasando. Y cuando ve a Saúl y Samuel le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Él le dice lo que estaba pasando y cómo él lo percibió y la desesperación de él y el caos de él. Pero para colmo, en toda esa conversación, él le echa de una forma sutil la culpa a Samuel. ¿Ah? Como vi que tú no llegabas, como vi que tú no traíste rápido el incienso, como vi que tú no te moviste con los líderes, como vi que tú no pusiste esto así. Y nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer y a la orden que se nos ha dado. Porque hay veces que no se nos ha dado una orden y es ok, cometemos el error por querer ayudar. Pero hay otra cosa muy diferente cuando se nos ha dado una orden y no la cumplimos, no la respetamos. Y Dios le da peso a eso, Dios le da mucho peso a eso. Por eso es que Samuel le dice, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Cómo se te ocurre ofrecer ofrenda? ¿Cómo, en qué cabeza cabe que tú pases por el sacerdocio y hagas ofrenda por el pueblo? Ya Samuel de entrada sabía que ese pueblo no iba bendecido. Porque era una orden, era una regla que quien ofrecía las ofrendas era el sacerdote. Yo creo que Samuel dijo, Dios mío, lo que ha hecho este hombre. Mandó esos hombres a la guerra en una rebeldía, en una acción que no es aprobada por Dios. Lo peor es tener una persona carnal, fría, calculadora, dirigiendo un ministerio en una iglesia. Porque no se rige por Dios, se rige por él mismo. Por lo que yo puedo ganar, por lo que yo puedo aparentar, por lo que la gente puede ver que yo hice. Y Saúl estaba más preocupado por ganar esa batalla que darle la honra a Dios. Romper una regla de Dios es una gran cosa en la casa de Dios. Por eso es que Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Cómo se te ocurre ofrecer holocausto? ¿Cómo se te ocurre mandar al pueblo si las instrucciones las iba a dar yo? ¿Estás tú loco, Saúl? O sea, Samuel, yo creo que estaba angustiado por el pueblo.
Allí se fue el pueblo a una guerra con unos filisteos sin la bendición de Dios. Un grave error de un líder rebelde, de un líder arrogante, de un líder impaciente y de un líder que para colmo, dentro de todos esos defectos que ya venía teniendo en su corazón, le echa la culpa a Samuel. Pues yo hice todo esto porque tú no llegaste. Como tú no llegaste, pues yo lo hice. ¿Ah? Falta de fe. Como tú no llegaste, pues yo lo hice. Yo tomé el sartén por el mango y yo lo hice. Y eso es muy peligroso, porque la culpa es tuya, Samuel le dijo, no mía. Eso es falso. Fue una desobediencia deliberada y calculadora. Fue una presunción fuerte. Y lo sabemos porque en 1 Samuel 13:13, mire lo que nos dice. 13 al 14. ¿Quién me lo quiere leer? Entonces Samuel dijo a Saúl: has actuado torpemente, no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. El Señor ha buscado un hombre según su corazón, a quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Wow. Mire qué tremendo lo que le dice Samuel. Samuel llama a Saúl y le dice: déjame decirte algo, que has actuado torpemente. Fuiste torpe. Yo estoy segura que las escrituras no pusieron todo lo demás. Samuel le diría torpe, sinvergüenza. Me dan ganas de caerte a palo cuando no esperaste el tiempo de Dios. ¿Ah? O usted humanamente no le da esas cosas a usted. O somos nosotros nada más, pato, que queremos caerle a palo a alguien. ¿Ah? Torpe. ¿Cómo se te ocurre? Yo estoy segura que Samuel tiraría hasta las piedras del holocausto, tiraría el becerro ese para atrás y diría: ¿qué hiciste? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre? Eres un torpe. No guardaste el mandamiento que el Señor te dijo. Fíjate que Samuel no le dijo: no guardaste mis órdenes. No me esperaste a mí, que soy Samuel. No le dijo: no guardaste el mandamiento que Dios te dijo. No lo guardaste. Ahora, mire qué consecuencia tan grande. Porque si algo hace Dios es que no deja a nadie en su terreno con arrogancia. ¿Sabe que esos son uno de los pecados más fuertes? La rebeldía y el orgullo. Es mencionado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento varias veces. Y si algo destronó a Satanás de los cielos, fue el orgullo. Y es algo que Dios no tolera en un ministerio ni tolera en ningún área. Cuando vamos a trabajar para el Señor, el orgullo no puede estar en nuestro interior. Yo no puedo decir: no, yo soy la única que doy clase. Hello. Que nadie más dé clase, que todo el mundo me escuche a mí los viernes. Eso es bien peligroso. O yo soy la única que canto, o yo soy la única que predico, o yo soy la única que puede hacer esto o lo otro. El orgullo, hay que tener cuidado con eso. Porque Dios levanta y cada uno de nosotros tiene un plan en la grey de Dios, que tú y yo tenemos que ser colaboradores de ese don. Tú me edificas a mí, yo te edifico a ti con mi don. Pero sin orgullo, sin arrogancia. Y el Señor le dijo: pues ahora el Señor, si tú hubieses esperado y hubieses cumplido los mandamientos de mi Dios, tu reino hubiera sido confirmado para siempre. Pero ahora tu reino será quitado. Qué tremendo. Dios nos libre de caer en eso. Mientras yo venía caminando, hablando con el pastor, decía: wow,
qué terrible es que el orgullo se meta en una persona y creamos que todo lo que Dios nos ha dado aquí es nuestro. Mire, hermano, eso usted lo puede anidar aquí, pero eso va en picada. Por eso es el peligro. Porque Dios nos quita las bendiciones que nos ha dado. Y en vez de tener el final de nosotros una lápida que diga aquí murieron unos pastores que sirvieron a Dios en sus mandamientos hasta el fin de sus días, que diga no, fueron destituidos porque el orgullo se apoderó, la altanería, el robar, el manipular, el quererse, qué sé yo, andar con 10 o 20 escuderos, que nadie me hable, que nadie me mire. No. Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que ser humilde ante Dios. Por eso es bien importante, necesitamos buenos ¿qué? Exhortadores. Mire lo que dice Charles Swindoll. A todos nos hace falta un Samuel. Alguien a quien le importe más nuestro carácter que nuestra comodidad. Ah, qué tremendo. Qué cosa preciosa. Alguien que le importe más nuestro carácter que nuestra comodidad. Saúl quería su comodidad. Saúl dijo, yo ofrezco rápido esto porque yo no me siento cómoda como está el pueblo, yo lo voy a hacer. Y miren, en conclusión, yo saqué unas palabras textuales del autor que impactaron mi corazón. Llegaron a lo más profundo de mi corazón y con esto vamos a terminar. Mire lo que dice, estas son palabras textuales del doctor Charles Swindoll. Dice, si una persona ha llegado a la cima, al techo, a lo último, y después comienza a descender, se verá atrapada en actividades de intereses egoístas y tan preocupado por su imagen que la obediencia a Dios pasará a un segundo plano para quedar bien con los demás. Esto puede ser un autoengaño. Analicémonos. Saúl, dice la Biblia, dice él, ¿verdad? Palabras del autor, no la Biblia. Dice, Saúl se marchó de la confrontación sintiéndose justificado, incomprendido y probablemente algo indignado. Su rebeldía lo había cegado tanto que para él sus acciones honraban a Dios, aunque el Todopoderoso no estuviera de acuerdo. Qué tremendo que caigamos en algo así. Que caigamos en algo que nuestras actividades, la imagen, lo que yo quiero lograr dentro de la iglesia, porque nos está hablando a la iglesia, sea más importante que mi carácter ante Dios. Y el carácter debe ser lo más importante en nuestras vidas. Y cuando tengamos un exhortador, una persona que nos llama a cuenta, tener cuidado de no salir sintiéndonos justificados y que el malo es el que me exhortó. Me siento justificado, incomprendido y probablemente indignado. ¿Por qué? Porque cuando se nos llama y se nos habla de acuerdo a los principios que Dios quiere que nuestro carácter se desarrolle en la iglesia y una persona no quiere entrar en ese propósito de Dios, es una persona enceguecida en su arrogancia. Así como hizo Saúl, que dijo, no tengo que seguir los mandamientos de mi Dios, yo ofreceré el holocausto, yo haré lo que hace el sacerdote, yo me brincaré la barda. Eso es muy peligroso. Así que culmino nuevamente con esta exhortación. A todos nos hace falta un Samuel. Alguien a quien le importe más nuestro carácter que nuestra comodidad. Así que no deje de venir a la próxima clase. Vamos a hablar de los otros dos casos por los cuales Saúl fue en picada. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y el pastor con nosotros.